hay peligro. ¿Que puedes ver alguna cosa fea? Sí. Sí, podés encontrarte con alguna cosa que no te guste ver o con algún ser que no te guste encontrar. Eso es cierto, pero siempre puedes cerrar los ojos y volver a tu cuerpo. No pasa nada, o sea, nadie te puede atar ni lastimar ahí ni nada porque es otro plano de conciencia. ¿Has tenido contacto con algunos seres, vamos a llamarles no humanos? Sí, sí, he visto seres, digamos, de forma diferentes a nosotros, podríamos decir. Uno fue una experiencia en la isla de Malta, yo no conocía, acá en Malta, que es otro país. Fui ahí a dar un curso junto con otra persona y yo me alojaba, me pasearon por la isla durante todo el día y después me alojaron en un departamento donde yo estaba sola. Y ahí tuve una experiencia como dos seres con cráneos ovalados y la piel muy dorada, ¿no? Que me vinieron como... Puedes ver tu cuerpo en la cama. O sea, no es que te lo estás inventando, tú ves que tú estás dormido ahí. Puedes verte incluso a lo mejor al lado de tu pareja o en la cama que eras de niño, pero te estás viendo y tú sales. Es súper interesante y es una confirmación de que somos más que un cuerpo. Mira, es algo increíble, se siente primero como un reset, ¿no? Cuando sales sientes mucha emoción. Puedes volar, puedes atravesar algo, puedes ir a ver cómo están durmiendo tus padres o tu pareja, o sientes una alegría tremenda. O sea, te das cuenta lo que eres como humano, te das cuenta de que por qué a los ángeles los dibujan con alas o todos soñamos con volar, porque realmente lo hacemos de noche, solo que muchas veces inconsciente. Y después cuando vuelves es como un reset. Fíjate que si vamos a las personas que narran experiencias cercanas a la muerte, lo narran como algo muy similar a lo que nosotros experimentamos en el viaje astral. O sea, ellos dicen que sienten que salieron de su cuerpo o que de pronto ya están fuera y ven su cuerpo como lo están asistiendo, operando o reanimando, ¿no? Después cuentan, por ejemplo, que atraviesan la pared y van a lo mejor al hall del hospital y ven a su familia llorar, o que de pronto están ya afuera y se van a dar una vuelta volando, o que se quedan al lado de la camilla porque algunos no saben qué está pasando y después de pronto algo o alguien les indica volver a su cuerpo. Hola, bienvenidos un día más a tu batalla interna. Hoy tengo una invitada muy especial que es Gabriela, experta en viajes astrales, que para todos los amantes y los curiosos, si queréis descubrir si realmente podemos separar nuestra alma de nuestro cuerpo físico y llevarla a otra dimensión, hoy os dejo con Gabriela. Bienvenida. Gracias, Sofian, un placer estar aquí. El placer es mío, Gabriela. Gabriela, para las personas que quizás todavía no te conozcan, ¿quién es Gabriela? Gabriela es una mujer argentina como común, como me gusta presentarme, que madre y que un día, a través de una experiencia muy dolorosa de la partida de mi hijo muy joven, empecé una búsqueda muy grande sobre qué eran los otros planos de conciencia, qué era la muerte y qué era el viaje astral, del cual yo desde chica había escuchado un poco, había leído, pero sabía ahora que podía ser una herramienta que me podía llevar a la dimensión donde yo comprendía que se encontraba mi hijo. Brutal. Ahora explicaremos también tu historia y la experiencia esa porque creo que es algo que va a llamar mucho la atención a la audiencia. Pero me gustaría empezar, ¿qué quiere decir un viaje astral, Gabriela? Bueno, un viaje astral o proyección astral, se dice en otros idiomas, es una salida de la conciencia de nuestro cuerpo físico. Cuando nuestro cuerpo está en la cama, está dormido o en un estado muy profundo de relajación, suelta, por así decirlo, imagínate como un módulo lunar, a esa otra parte nuestra que es no física. Puedes llamarle alma, espíritu, doble cuántico, cuerpo astral. Bueno, esa otra parte, cuando sale de nuestro cuerpo, porque sale muy a menudo a soñar, pero cuando sale con la conciencia, o sea, tú eres consciente de que está saliendo, a eso específicamente se le llama viaje astral. Porque si no, se puede llamar sueño lúcido, sueño, pesadilla, pero cuando tú sales consciente llevando ese cuerpo réplica, podríamos decir, pero que es un cuerpo que no se rompe, que no le pasa nada, que puede atravesar una pared, a eso se lo ha denominado a través de la historia viaje astral. ¿Y para qué sirve realmente un viaje astral? Porque ahora se estarán preguntando ya, ¿y en qué utilidad le puedo dar? Bueno, la utilidad, vamos a ir por ranking. La número 1 es para darte cuenta que el día que tú te mueras vas a salir así del cuerpo y posiblemente veas a tus seres queridos llorando, pero que tu conciencia va a seguir.
O sea que la conciencia, esta para mí, por lo menos desde mi comprensión y mi práctica, es la prueba de la que la conciencia no termina en ese instante de nuestra última respiración, ¿no? O de cuando se apaga la electricidad. Número 2, si eres una persona que no crees en nada, y que has ido por ahí a tomarte una ayahuasca o algo para ver si realmente había algo más, bueno, pues realmente cuando tienes una experiencia extracorpórea, le decimos nosotros, o sea, que sales del cuerpo, aunque sea, Sofian, una vez en la vida, aunque sea una vez en la vida que lo hagas, tú ya sabes que eres más que un cuerpo. Te cambia todo. Porque a lo mejor hasta ese día decías, yo tengo que creer en esto. Ahí no tienes que creer en más nada, tú lo has experimentado. Número 3, como fue en mi caso, allí tú puedes como ver o contactar o recibir información de seres que ya no están aquí en este plano, que ya no están encarnados. Entonces produce mucha alegría, mucho alivio, ¿no? Mucha comprensión también de qué es la muerte. Y número 4, para lo que tú quieras. Puedes disfrutar, puedes volar, puedes nadar bajo el agua, aunque nunca hayas visto cómo es el mar, puedes hacer realmente lo que quieras. Ahora la audiencia le estará diciendo, yo quiero disfrutar. ¿Qué se siente, Gabriela, al tener esta experiencia? Mira, es algo increíble. Se siente primero como un reset, ¿no? O sea, cuando tú, bueno, vamos por partes. Cuando sales, sientes mucha emoción. Lo más probable es que la primera vez salgas y digas, salí, pum, te vuelves al cuerpo, porque la emoción no ayuda. Ahí hay que salir como, digamos, en un estado de control. Pero eso es lo más probable. Pero si sales y, por ejemplo, atraviesas una pared, porque allí tu cuerpo no es denso, ¿no? Puedes volar, puedes atravesar algo, puedes ir a ver cómo están durmiendo tus padres o tu pareja, o sientes una alegría tremenda. O sea, te das cuenta lo que eres como humano, te das cuenta de que por qué a los ángeles los dibujan con alas o todos soñamos con volar, porque realmente lo hacemos de noche, solo que muchas veces inconsciente. Y después, cuando vuelves, es como un reset. No me preguntes por qué, pero yo lo llamo así. Es como un reset, es una energía, es una comprensión, es como si hubieras estado, no sé, enterrado, ¿no? En la arena o en la nieve por una luz y sales a tomar la primer bocanada verdadera de aire. Te cambia, te cambia. Las personas que yo acompaño, o sea, me dicen, no, es que después me iba al trabajo cantando, sonriendo, mirando para arriba. Es una comprensión de quiénes somos y de nuestro verdadero poder, quizás. Y ahora estaba pensando, ¿sería como un sueño lúcido o hay alguna diferencia al respecto? Mira, la diferencia es que el sueño lúcido, como su palabra lo dice, tú primero estás en un sueño, como todos soñamos todas las noches, ¿no? Porque este otro tema que la gente dice, yo no sueño. Todos soñamos, sino que muchos no lo recuerdan. Entonces, si tú estás en un sueño, por ejemplo, esta noche tú sueñas y en el sueño aparezco yo, pero aparezco, no sé, tengo unas orejas de conejo o soy súper alta. Y dices, no, pero esta Gabriela está diferente. Entonces, ¿te das cuenta? Si te das cuenta, dices, estoy soñando. Eso es un sueño lúcido. O sea, tú sabes que estás soñando. Entonces ahí puedes hacer lo que quieras también te puedes ir a nadar, a volar, pero saliste desde el sueño, ¿no? La diferencia con un viaje astral es que se siente, podríamos decir físicamente, porque hay sensaciones, se siente que algo sale de ti. Yo hago así porque muchas son como hacia arriba, pero a veces puedes sentir como que caes hacia atrás o como que un viento te saca de tu cuerpo hacia un costado. O sea, hay muchas salidas, porque todos sabemos hacerlo, sino que cuando estás consciente lo sientes. Entonces, esa es la diferencia. Cuando te sucede así, no hay duda de que estás afuera. Porque en un sueño a veces dices, pero me lo soñé, me lo inventé, sí, la vi a Gabriela y después dije es mi sueño, pero te queda la duda. En cambio, en un viaje astral no te queda la duda. Es como una experiencia real. Has mencionado que podríamos llegar a contactar con las personas, seres queridos que han fallecido. ¿Podríamos decir que es cercana a la muerte esta experiencia? Bueno, para mí es como si fuera un ensayo. Primero, los budistas lo ven así también, como un ensayo hacia la muerte, ¿no? El salir consciente de tu cuerpo. Pero además, fíjate que si vamos a las personas que narran experiencias cercanas a la muerte, lo narran como algo muy similar a lo que nosotros experimentamos en el viaje astral.
O sea, ellos dicen que sienten que salieron de su cuerpo o que de pronto ya están fuera y ven su cuerpo como lo están asistiendo, operando o reanimando, ¿no? Después cuentan, por ejemplo, que atraviesan la pared y van a lo mejor al hall del hospital y ven a su familia llorar, o que de pronto están ya afuera y se van a dar una vuelta volando, o que se quedan al lado de la camilla porque algunos no saben qué está pasando, y después de pronto algo o alguien les indica volver a su cuerpo, ¿no? Y ahí vuelven a entrar. Entonces es muy similar a un viaje astral, la muerte. Esa información que tenemos de las experiencias cercanas a la muerte es lo más cercano a la información de qué sucede después que tenemos. Y el relato es muy similar. Porque tienes el control absoluto de lo que está sucediendo, lo que mencionabas, vuelas, puedes atravesar paredes, tienes el control para hacer todo eso, porque me ha venido ahora un pensamiento que es cuando yo tenía algún parálisis sobre el sueño. Que te vamos a hablar como, de eso porque sí, es como la pues, antesala, ¿eh? Me he quedado así bloqueado. Y claro, aquí yo creo que el 90% ha tenido una experiencia así, ¿no? En el sueño, no todos hemos soñado alguna vez. Y el parálisis este que tienes o que estás a punto de caer, te despiertas de golpe, ¿no? Dices, hostia, aquí el cerebro puede llegar como a otra dimensión. No sé si nos puedes dar un... Mira, hay dos cosas diferentes. Por un lado, o sea, cuando tú me preguntas, ¿puedes hacer lo que quieras? Sí, pero a veces también ahí hay como una energía que te lleva. Por ejemplo, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, en general dicen que, o sea, todo les va sucediendo, no que ellos lo hacen, ¿no? O sea, como que hay una energía que los lleva para arriba. En el viaje astral puedes aprender como a controlar, a decir, no, 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 yo ahora sí quiero atravesar esta pared o no, porque me da miedo, quiero ir por la puerta o me quiero tirar a volar o no. O sea, tienes más control. Para tenerlo nosotros hacemos como, bueno, como prácticas, como ejercicios, ¿no? Porque al principio sales ahí y eres como un niño enloquecido, no sabes qué hacer primero y probablemente te vuelvas a tu cuerpo. Pero la parálisis del sueño, que aquí me gustaría como, ¿dónde era mi cámara ahí? Hacer un punto, porque esto le sucede a prácticamente media humanidad. La parálisis del sueño, ¿qué es? Que tu cuerpo, como te dije, cuando tú estás dormido, ¿no es cierto? Esos sistemas se abren y sale, así, vamos a hacer así. Sale a volar, sale a tener una experiencia, aunque sea inconsciente, un sueño, una pesadilla, lo que sea. Pero ¿qué sucede? Muchas personas, cuando eso vuelve, la conciencia aterriza primero, pero el cuerpo no terminó de encajar. Por eso tú sientes que estás paralizado, que no puedes hablar, o que quieres gritar y no puedes, o que estás viendo tu habitación pero ves cosas que puedes ver en un sueño, qué sé yo, sombras, animales, escuchas voces. Es como una pequeña falla, como una pequeña falla. O sea, las personas que tienen parálisis del sueño, y acá va el tip para ti, después me cuentas, ahí, en vez de tensionar, tienes que pensar, me salgo. Y si te das la orden, te vuelves a salir del cuerpo. O sea, la tensión se produce porque la persona está consciente que está en su cuerpo, pero el cuerpo no responde. Pero en realidad no estás del todo en el cuerpo, estás en la puerta de embarque. ¿Eh? Y si te das cuenta que estás en la puerta de embarque, o yo le llamo el garaje para mis alumnos, puedes salirte del cuerpo consciente, porque allí tú estás consciente. Pero veo que tienes que hacer como un trabajo, porque a veces es tan rápido que no te da ni tiempo. Es decir, estás como así bloqueado, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí te quedas. Y claro, si no tienes esta información, Claro. creo que es un trabajo también, ¿no? Pero bueno, es más importante la información que el trabajo. Porque yo he tenido casos, y ojalá que te pase a vos esta noche o mañana, que la persona, una vez que tiene la información, cuando está ahí se acuerda y dice, me dijo Gaby que me relaje, me dijo que me tire para atrás, y se sale. Es más la información, pero claro, si viene el miedo y la tensión, no. O sea, tienes como que soltarte ahí, entregarte a salir. Cuando veo todas estas cosas y estas experiencias, luego escucho otros expertos, como en tu caso, me cuestiono, y creo que la audiencia también, si somos más que un cuerpo. Somos más que un cuerpo, claro, claro. Es lo que te digo. Esta es la prueba para quien quiera, para quien sea, porque hay mucha gente, ¿no es cierto?, que dice, sí, pero yo hasta que no lo vea, hasta que... Bueno, esto es lo que puede hacer. Y lo puede hacer solo, no le tiene que creer a nadie, porque yo siempre digo, a mí no me crean nada. Vayan esta noche y pónganse a experimentar. Y mira, si pones tu atención, en 1, 2, en 3 semanas, lo máximo 90 días, lo consigues. Y ahí tú ves que eres, porque
incluso, no sé si tú has escuchado, pero puedes ver tu cuerpo en la cama. O sea, no es que te lo estás inventando, tú ves que tú estás dormido ahí. Puedes verte incluso a lo mejor al lado de tu pareja o en la cama que eras de niño, pero te estás viendo y tú sales. Es súper interesante y es una confirmación de que somos más que un cuerpo, ¿sabes? ¿Y hay algún riesgo, Gabriela, en hacer este tipo de prácticas? No, yo afirmo contundentemente que no, que está rodeado de mucho, ¿cómo se diría? Bueno, misticismo o misterio o ocultismo, porque no te olvides que esta es una práctica, por ejemplo, que se decía que hacía Jesús. Los gnósticos, que es una rama del cristianismo, se preparan y practican para poder hacer un viaje astral. El budismo habla de esto, la cábala, que mira, tú tuviste a Mario acá hace unos capítulos atrás, la cábala habla del viaje astral, o sea, es algo milenario. Lo que pasa es que antes a lo mejor era para unos elegidos, ¿no? Para el maestro, para no, el discípulo no, cuando llegues a 11 años de práctica. ¿Por qué era así? Bueno, yo no sé, a veces la historia es como es, ¿no? Pero realmente yo creo que es algo para todos y no tiene ningún riesgo, salvo que te emociones mucho y eso te pueda provocar, pero en general es de alegría, ¿sabes? Porque es mito que, por ejemplo, que se te pueda cortar un cordón y que te puedas quedar allí, o que no sé, que otro ser pueda tomar tu cuerpo, tu alma. Esas son todas fantasías que hay alrededor, a veces también enriquecidas por la televisión y el cine, porque a veces yo digo, hay una nueva película sobre esto, y resulta que siempre es que el protagonista hace viajes astrales, pero termina, bueno, haciendo daño a alguien, pero eso no es verdad. ¿Y por qué crees que hay mucho miedo acerca de intentar probar esta experiencia para las personas que quizás sean más escépticas? Porque hay ese miedo. Yo creo que el miedo un poco es por desconocimiento, ¿no? Por toda esa fantasía que hay alrededor, como te digo, también, bueno, las religiones han puesto, ¿no? Que no, a mí a veces hay gente que me consulta incluso y dice, pero si hago esto, Dios me va a castigar. Digo, pero si es algo natural tuyo, ¿cómo? Es como, antes no podíamos tirarnos en paracaídas y ahora nos tiramos, o no podíamos hacer jumping y ahora lo hacemos. Vamos retomando capacidades, ¿no? Cada vez mayor. Entonces, por un lado creo que el miedo es por eso, por las creencias. También las personas a veces tienen mucho temor de que la familia o del que dirán, ¿viste? Todo es increíble cómo eso pesa. Y por otro lado, algo que es real, todo lo desconocido nos da miedo, ¿no? Yo la primera vez que me subí a una montaña rusa de esas de Disney World, bueno, al principio digo, ¿me gustará o no me gustará? O sea, era algo nuevo para mí. Y eso que ya practicaba estas cosas porque fui de mayor. Pero entonces lo nuevo siempre nos da un poco de respeto. Por eso yo preparo mucho a la gente, que comprendan, que comprendamos las ondas cerebrales, de que todo es natural realmente. O sea, no es que no vamos a hacer nada. Para mí es más riesgoso, por ejemplo, tomar algo, aunque sea una planta sagrada o una sustancia, porque nunca sabes cómo eso te va a afectar a cada uno. Pero esto, ¿tú lo vas a hacer? Sí o no, si podés lo haces, si no, no. O sea, no es algo que nadie te esté provocando con nada. Y realmente hace falta mucha preparación, porque ahora cuando has hablado de plantas, me ha venido un amigo mío, que él es un fanático de probar muchas plantas y tal, ¿no? Y me comentó que él lo intentó pero no podía, que hasta que no se tomó una planta, un psicodélico de estos, me explicaba que podía verse como en otra dimensión, es lo que más comentaba, que salía de su cuerpo y podía observarse. Claro. Él, ya te digo, es un friki de las plantas y tal, pero yo me pregunté, ¿realmente para entrar en esos estados requiere sustancias o puedes hacerlo o requiere mucha práctica? Yo creo que justamente depende. Hay personas que son a lo mejor tan mentales o, yo digo por así, tienen la puerta tan oxidada, ¿no? Que entonces esas personas, a lo mejor, si toman algo antes, ¿no? Si tienen de estas experiencias con microdosis o plantas o cosas naturales, me parece siempre mejor, ¿no es cierto? Pueden tener esa mejoría de que como ya abrió esa puerta una vez y han visto, después se lo permiten. Pero en general para mí ahí la traba es que la persona no termina de creérselo, ¿no? No termina, por eso no puede. También puede ser, hay personas que son así como muy mentales y se auto boicotean, pero mira, el porcentaje de que lo logra es muy alto.
si realmente practica, ¿no? Si realmente dice, bueno, sí, yo lo quiero. Que decir lo quiero es aceptar todo esto, aceptar, bueno, estoy preparado para ver que soy más que un cuerpo. Porque ¿cuánto tiempo puede necesitar una persona? Sé que puede variar, pero Sí. una persona que, por ejemplo, vamos a llamarle es novata, ¿cuánto tiempo puede tardar? Por eso yo digo 90 días máximo. 90 días si practica, que a lo mejor lo logra a la semana, pero suponte que sos muy, o sea, antes de los 90 días, antes de los 3 meses, siempre algo pasa, aunque sea una salidita pequeña, una cosa, sí, sí. ¿Y qué mitos te gustaría desmentir, Gabriela, acerca de estos viajes? Puedo golpear así acá en la mesa, ¡pum! Mientras no se rompa. Mito número 1, no es para elegidos. No terminemos con los elegidos acá, con las separaciones humanas que uno somos. Esto es para todo el que quiera practicar. Pero si todos somos humanos, mira, y me empieza a zumbar el oído Hostia. cuando me das como la confirmación. Todos somos humanos, ¿no? Todos también somos individualidades, pero todos tenemos este cuerpo energético con su electricidad. Entonces, todos podemos hacer un viaje astral, todos. Basta de privilegios para unos y para sí, a otros no. De hecho, los niños y los adolescentes lo están haciendo muchísimo ahora, porque todo está, bueno, las creencias justamente están cayendo, ¿no? Están más descontracturadas, digamos, a mí me escriben muchos jóvenes que lo hacen naturalmente. Otro mito, este del peligro. Mira, te grito acá en el micrófono. El peligro. No hay peligro. ¿Que puedes ver alguna cosa fea? Sí, es cierto, porque después si quieres vamos a hablar, la salida quizás no es hacia afuera, sino es como hacia adentro, hacia nuestro propio inconsciente y vidas anteriores y cosas. Entonces, sí, podés encontrarte con alguna cosa que no te guste ver o con algún ser que no te guste encontrar, eso es cierto, pero siempre puedes cerrar los ojos y volver a tu cuerpo. No pasa nada, o sea, nadie te puede atar ni lastimar ahí ni nada, porque es otro plano de conciencia. Entonces, ese es otro mito, nadie te puede hacer daño. Y otro mito que... ¿Vamos con el tercero? Dale, dale. Es que esas películas que a lo mejor el viajero se pasa 5 días allá, yo no conozco a nadie todavía. O sea, estas experiencias las hacemos, dura la fase REM. Y la fase REM, que sabes que es Rapid Eye Movement, mientras estamos durmiendo, ya vi también que tuviste a la doctora acá del sueño, así que tu audiencia sabe, dura minutos. A lo sumo puede durar 15 minutos cuando ya estamos en los últimos ciclos de la noche. O sea que realmente esas son las experiencias. Lo que pasa es que ahí sí que tú las vives, a lo mejor 10 minutos ahí te parece un día entero, como en los sueños. Pero realmente no es que alguien se quedó y no volvió toda la noche, ¿me entendés? O que al otro día no despertaba, no. O sea, las experiencias son naturales, se dan mientras dormimos y se dan en la fase REM. Has dicho una cosa muy importante, creo que era el segundo mito, que has dicho, puedes ver algo que no quieres ver. Yo creo Sí. que eso es lo que aterra a veces. Es decir, yo he visto que, o he escuchado, no sé si corrígeme, que puedes llegar, no sé si es posible que veas espíritus o algo que tú no quieras ver y que eso te genere miedo. Sí, claro, puedes verlo. Y en cuanto a ese tema, mira, me encanta que lo cites, porque a veces yo no hablo mucho de eso por no sembrar justamente miedos, pero ¿qué pasa? Cuando tú estás aquí en este plano, que podamos llamarle 3D, ¿no? Y accedes a ese otro, que vamos a llamarle otro plano, para no ponerle ni 5D, ni si es, ni a dónde está, que yo entiendo que está como, bueno, hacia adentro, ¿no? Pero en ese toroide energético. Pero cuando tú accedes ahí, primero que tienes que pasar de una frecuencia a otra. Es como, bueno, tú eres joven, pero antes cuando escuchábamos la radio, cuando yo era joven, vos tenías, por ejemplo, la 99.5 que te gustaba, que ponía el rock, pero después venía tu mamá y quería escuchar la 101.3. Bueno, la radio hacía... ¿no? Bueno, cuando sales de tu cuerpo, te hago reír, ¿eh? Eso, ¿viste? Cuando sales de tu cuerpo, tienes que pasar de una frecuencia a otra. Entonces, en ese paso hay algo que yo por lo menos nunca lo leí así, pero esto lo titulé yo, lo inventé yo le llamo basura cósmica. O sea, tienes que pasar por esa interferencia que yo no me animo a decir con certeza de dónde viene. Quizás son nuestras vidas pasadas, quizás es información que hay en el lugar, porque nosotros, por ejemplo, acá estamos en este coworking precioso, pero acá a lo mejor hace 5.000 años hubo una batalla que la gente
se destrozó una otra. Entonces, si la energía no se destruye, digamos, esa energía puede estar acá. Y yo si esta noche durmiera acá, me ponen un colchoncito y hago acá un viaje astral, a lo mejor conecto con algo que no tiene que ver ni siquiera con mi vida, pero es una información del lugar. Yo lo he clasificado así como en 2 o 3 cosas. O sea, lo propio, que pueden ser también nuestros miedos, nuestros remordimientos, nuestros temores. Estás odiando a alguien, lo odias a muerte, bueno, puede ser que salgas ahí y veas un monstruo, por ejemplo, porque al final ese odio está dentro de ti. Puede ser que sea esa información de la basura cósmica, o puede ser también que sean cosas, eso, del lugar, ¿no? Porque yo viajo mucho y a veces, por ejemplo, he tenido experiencias en Colorado o en Tucson o en Argentina o en la isla de Malta y son completamente diferentes lo que veo. Entonces hay una info del lugar. ¿Y cómo podemos saber? Es decir, por ejemplo, claro, en función del lugar tendrás una experiencia u otra. A veces el lugar me influye, claro. Eso es lo que yo he notado. Si yo estoy muy conectada con la naturaleza o recorrí ese día, no sé, todos los pictogramas de los aborígenes en Colorado, esa noche a veces tengo experiencias relacionadas con eso, como si fueras a ese tiempo. Y entonces tienes que ir haciéndolo en varios lugares o es mejor tener un lugar que sabes que ahí ya lo has probado antes, digamos, lo has testeado y ahí te sientes cómodo, ¿no? Bueno, recomendación número 1 acá, háganlo primero en su casa, en su camita, tranquilos, en su Ok. zona de confort. Pero no, después tú lo puedes hacer, porque si eres un poco nómada como yo, o sea, donde vas, dormís. Es más, a veces, por ejemplo, ayuda cuando tú viajas, por ejemplo, llegas a un hotel, es como que el inconsciente tiene un punto de alarma, porque no estás en tu casa, ¿no? Nos dormimos pensando, bueno, me acordaré dónde está el baño o dónde está la luz, y eso ayuda, porque al final aquí lo que nosotros queremos es que de noche la conciencia no se duerma del todo, tenga ese punto de atención para poder salir. Entonces, viajarte o moverte de lugar o dormir en la naturaleza, por ejemplo, si el que está en una caravana o así, ayuda. Yo, Gabriela, soy un amante de la conciencia ¿Tú? y sí, 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 sí. Y cuando veo que una persona desarrolla estas habilidades, por ejemplo, como en tu caso, no sé si puedes llegar a tener como un instinto de poder interpretar cuándo puede suceder una muerte o cuando alguien indica alguna fecha cercana a su muerte. No sé si has tenido alguna... Bueno, eso es, o sea, esa parte se le llama sueños premonitorios, si lo haces allí, en ese plano. En general, se da naturalmente, como que hay personas que al acceder tienen la capacidad de ver como líneas temporales futuras, ¿no? Entonces la persona dice, ay, soñé que erupcionaba el volcán y el volcán entra en erupción. No es que la persona lo provocó, sino que lo pudo ver antes. Ahora, desde mis experiencias e investigaciones, digamos, allí nunca pude conseguir información precisa de mi propio futuro. He visto cosas, ¿no? Pero no de mí. Por ejemplo, como ir a preguntar cuándo voy a morir o eso, por lo menos yo no, no he conseguido. O sea, no he conseguido, creo que esa posibilidad a lo mejor nos está velada. O sea, puedes ir a explorar el futuro, pero como un futuro general, ¿no? Y con una persona que, por ejemplo, cerca nuestro, unos seres queridos, que luego entraremos en tu experiencia, ¿podemos hablar con un ser querido que ya ha fallecido, que digamos que ya no está en este plano? Sí, sí, claro. De hecho, habrás escuchado que muchas veces las personas, aunque no practiquen esto, los encuentran en sueños, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. O sea, si tú en vez de estar soñando, realmente saliste de tu cuerpo con conciencia, haciendo un viaje astral, y buscas a esas personas, o se presentan espontáneamente a veces, porque a veces sales y puede estar tu abuela esperándote allí, porque quiere darte un mensaje, sobre todo si falleció hace poco, o si la familia está buscando algo que no encuentra, por ejemplo, como me ha pasado, o si, ¿me entiendes? Si hay un porqué, ellos se pueden presentar espontáneamente. Y si no, también tú puedes buscarlos, ¿no? Y puedes como acceder, eh, contactar, verlos, abrazarlos, tocarlos allí. Aunque nosotros vayamos con un cuerpo muy sutil, tú la experiencia la sientes como real. O sea, sientes tus manos, puedes comer, por ejemplo, puedes comerte un helado en el astral y no es como aquí, pero o sea, hay sensaciones. Y el hecho de poder hablar, porque hay muchas personas que, por ejemplo, incluso yo, ¿no? Que muchas veces tienes que decir cosas a tus padres
que, por ejemplo, en mi caso, mis padres aún están vivos, pero quizás, no sé, hay gente que le hubiese gustado decir algo a sus padres y no han podido, ¿no? Y ahora me Sí, pongo en el lugar de estos y, claro, a veces tienes ese resentimiento y dices, hostia, me hubiese gustado claro. decirles algo. ¿Se puede hablar también? Sí, 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 se puede hablar. A veces la comunicación es solo telepática, por ejemplo, en mi caso Ujú. es solo telepática, pero otras personas empiezan hablando y después se vuelve telepático. Y tú escuchas y comprendes, pero a lo mejor no se mueven los labios, ¿no? Pero es como tú dices, algo muy que trae mucho alivio. Por ejemplo, a papás donde sus hijos se han quitado la Ujú. vida o hijos que sus padres se han quitado la vida, que son cosas que siempre quedan muchas preguntas, ¿no? El otro día justamente estuve en otro podcast con una persona que me decía, me gustaría preguntarle a mi mamá algo, dice, me gustaría hacer esta práctica. Y claro, allí tú puedes. Y mira, dos cosas. Por un lado, puede ser que la respuesta sea un poco como en simbólicas también, Ujú. ¿no? A lo mejor te da un abrazo, a lo mejor te muestra algo como si fuera un holograma, ¿no? Como así como en las pelis Ujú. de ciencia ficción, a veces te pueden mostrar cosas así, o sea, como imágenes que flotan, y a lo mejor te dice, ¿no? Algo. Pero cuando vuelves acá, también, a lo mejor solo te abrazó, pero aquí te llega una comprensión, o esa relación mejora, Ujú. por ejemplo, o esa persona que quería saber cómo estaba su madre, al final siente paz, dice, ya me di cuenta que está bien, ¿no? Y eso es algo que trae mucho alivio. Y esto me lleva a la pregunta de si hay vida después de la muerte, que es algo que a muchas personas Claro. veo que estamos en la búsqueda constante, ¿no? De que no podemos demostrar si hay vida o no. Es como, es tener fe, pero me gustaría preguntártelo si hay vida después de la Pero muerte. yo me río porque yo, por supuesto, que mi comprensión y mi investigación y mi conclusión es que sí, y lo firmo, ¿no es cierto? Yo eso para mí sí, he Ujú. visto cómo la vida sigue, he visto cómo almas que fallecen salen del planeta, he visto cómo otras entran, he visto muchísimas cosas, entonces yo creo que sí. Ahora, si tú me dices, bueno, ¿dónde sigue? ¿Cómo sigue? Yo también tengo más preguntas que respuestas, o sea, no sé si sigue volvemos rápido a este planeta o no, o seguirá en otro planeta, o sigue en lo que, por ejemplo, la religión llama el limbo. Eso no me animo Ujú. a asegurarlo, pero que sigue, sigue. Y esto me iba a otra pregunta, Gabriela. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Pues la verdad que es una cosa que yo también me la he preguntado muchísimo, porque ya sabes que he investigado muchísimo la muerte. Creo, por un lado, porque como especie, como, no sé, hemos olvidado un poco nuestro origen o qué hacemos aquí, ¿no? Yo digo que yo Ujú. desde mí comprendo que todos reencarnamos un montón de veces y que esto es como un videojuego finalmente, que hay una parte nuestra que está arriba ahí con los joystick, ¿cómo se llaman? Con los controles, pero hemos olvidado que esto es entrar y salir. Eso por un lado. Entonces, no sé, es algo que, por lo menos nuestra sociedad, no vivimos pensando en la muerte. O sea, nos cuesta recordar, es más, lo ocultamos o creemos que la medicina puede solucionarlo todo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que un poco, bueno, así es el juego, ¿no? Porque si tú supieras que, bueno, no importa quién fallezca, se va y después lo vas a volver a ver, es como que todo lo emocional sería más pequeño. Y hemos venido a experimentar las emociones, yo creo. Hemos venido a experimentar el dolor, la tristeza, la pérdida, ¿no? Como emociones, el amor, tremendas, que por algo será. Quizás era la parte que queríamos experimentar aquí. Sí que es cierto, pero yo veo que cuesta el dejar ir. Es algo que yo siempre he dicho, las escuelas no nos enseñan, o si tus padres nunca te lo han explicado, pues es como algo que ya está ahí, pero que está, parece que esté muy lejos, pero al final todos pasamos por ahí, ¿no? Exacto. Y no tomamos conciencia de eso hasta que sucede. Luego empiezas a darte cuenta de que tenías que haber valorado más o haber hecho ciertas acciones que no has hecho. Y duele dejar ir a un ser querido. Y me gustaría saber por qué no tenemos esta conciencia de poder hacerlo o por lo menos saber transitar este proceso que nos va a tocar.
Bueno, yo creo eso, por mucho desconocimiento, porque si bien dejar ir a alguien siempre es doloroso, por ya te digo, porque Ujú. forma parte de esta experiencia humana, pero si tú te preparas para comprender primero, que esa persona no sufre nada, al contrario, está mejor del otro lado, que no te pertenecía, sino que vino aquí a vivir una experiencia a través de ti, aunque seas su padre o su madre, ¿no? O su hermano, que además son procesos, o sea que esa persona va a volver, se va a transformar, pero mientras no vuelva, va a estar muy cerca tuyo e incluso puede estar en Mm. comunicación. Pero claro, nadie nos enseña. O sea, si, bueno, sí, un cajón se entierra, no sé, o si no, frases como, bueno, es un angelito, está en el cielo, está en la estrellita, pero nadie te hablaba de la conciencia, de cómo es el proceso, de qué sucede, de que incluso ese ser no es que falleció y al principio incluso, por ejemplo, el budismo lo habla mucho, o sea, se quedan 40 días muy cercanos, acompañando a sus familiares, viendo cómo, o sea, ellos del otro lado hacen cosas también, ¿no? Pero claro, no nos explican. Porque si tenemos el viaje astral, ¿es algo que crees que nos puede aliviar para las personas que tienen miedo acerca de perder un ser querido, de la muerte? Porque al final es eso, ¿no? El apego que tenemos hacia la persona. Completamente, completamente. Nos alivia muchísimo porque te da comprensión y también, por ejemplo, las personas mayores que lo practican es una gran preparación para la muerte, porque yo le he enseñado a personas que tienen a lo mejor 80 años o más, bueno, mi propio padre que ya tiene 92 y que lo practica y que, claro, te das cuenta que es una forma de prepararse, ese estado que vas a sentir, esas sensaciones que vas a salir de tu cuerpo. Para mí es muy positivo y no personas que se aferran o a veces están sufriendo atados a un cuerpo, ¿no? Que yo, por ejemplo, siempre recomiendo a mis personas cercanas que cuando tengan así una madre, un padre que está por partir, le hablen al oído, le expliquen que se van a ir, que van a estar bien, que los van a ver desde otro plano. O sea, darle esa información para que la persona no se aferre a ese cuerpo que a lo mejor solo lo está haciendo sufrir. El viaje astral, hemos hablado, Gabriela, de que entras como en otra dimensión. Me gustaría saber si se puede cambiar la realidad física con un viaje astral. Es- Si me puedo traer el lingote de oro, puedo decir, por ejemplo, todas esas cosas. Mira, eh, no, yo creo que no se puede cambiar como lo veríamos así Ujú. en una película, ¿no? Como del hecho de traerte algo de ahí o, por ejemplo, yo he intentado mover un libro de Ujú. lugar, ¿no? Estando en astral en mi casa y es bastante difícil. Se puede ver cosas, sí, por ejemplo, si tú dejas un papel con un número, ¿no? Y dices, bueno, a ver, déjame esta noche, Sofía, un papel ahí con un número que yo voy a venir a verlo. Eso puede ser que sí, y que lo aciertes bastante, o sea, o que si son 3 números veas Ujú. dos, o sea, puedes ver una casa que nunca viste por dentro, eso sí, pero de un plano a otro pasar cosas, eso yo nunca he podido ni lo he visto. Pero lo que yo llamo que un aletear de mariposa allí es un tsunami aquí, es que sí se puede mover lo energético. Por ejemplo, tú te puedes así, allí hacer reiki a tu propio cuerpo y a lo mejor aquí mejoras mucho. O puedes, por ejemplo, tú me decías que venías del mundo del deporte, ¿no? Tienes una lesión, bueno, puedes ir allí y pedir que te la cure, a cualquiera que encuentres en ese plano, o hacerte una curación mágica, o ponerte, no sé, un remedio que allí viene del futuro, lo que a ti se te ocurra, ¿no? Porque al final estás como en el software de tu propio inconsciente. Entonces, cuando vienes aquí, a lo mejor mejoró muchísimo esa lesión, o ya no sientes el dolor, o ya has superado, por ejemplo, yo superé fobias que le tenía fobia a los perros porque me habían mordido de pequeña. Yo vivía en un lugar que había muchos perros salvajes, digamos. Y bueno, lo superé totalmente. Con una experiencia ahí, es como que no me acordaba que tenía miedo a los perros después. Entonces sí que puedes cambiar cosas, pero no físicas. Y yo te lo decía porque al final el trabajo de la conciencia de uno mismo, porque ahora permíteme lo que te voy a decir, ¿no? Pero entras como en un metaverso, ¿no? Ujú. Que ahí puedes aprender y eso es Sí, la pregunta, ¿no? De si puedes trabajar tu parte mental y cuando llegues al plano físico poder tener ese aprendizaje. sí, sí. De hecho, yo, por ejemplo, me gustaba la astrología, pero no la comprendía. Ujú. No la comprendía, me era muy difícil, ¿no? Bueno, lo mismo me ha sucedido con el idioma inglés, que nunca había estudiado porque yo había estudiado otro idioma.
Entonces, por ejemplo, con la astrología, una noche regresé, o sea, tuve una experiencia donde me explicaban un ser, todo lo astrológico, volví, llamé a mi sobrina y le dije, hoy sé astrología. Por supuesto que después también me interesé de leer y todo, pero ese día fue como si me hubieran puesto el chip acá en la Matrix que aprendía, ¿no? Algo así. Y me ha pasado también con el idioma y me ha pasado así de superar traumas. Sí que puedes allí expandir tu conciencia y puedes incluso buscar información, porque esto que estamos hablando es bastante concreto, ¿no? Pero suponte que tú dices, bueno, yo quiero comprender lo que es el nacimiento, por ejemplo, de dónde viene esa alma que está en un, ¿no? que se engendra en un bebé. Y quizás vas allí, buscas esa información, alguien te la da, llámale un guía, llámale, y la comprendes. Y vienes aquí y no la puedes verbalizar. Es como si estuviera dentro tuyo. Es difícil repetirla, pero tú sabes que ahora lo sabes, que lo comprendes. ¿Tú crees que nos ocultan los viajes astrales? A día de hoy, muchas personas quizás no han escuchado sobre esto. Sí que es verdad que el tema de la espiritualidad va en alza, ¿no? Cada vez queremos descubrirnos más. ¿Crees que nos han ocultado estas herramientas? Yo creo que sí. Porque mira, por ejemplo, la NASA, ¿no? Lo utiliza hace muchísimo. Lo que pasa es que no le ponen el nombre viaje astral, ponen, bueno, proyección de la conciencia. Entonces, por ejemplo, ellos tienen personas así, especializadas en esto con facilidad, que, por ejemplo, se proyectan y dicen en qué parte de la estación espacial está la falla, ¿no? Por ejemplo, si está solo el lugar o si el astronauta no puede salir. Eso, o sea, yo lo he leído, o sea, hay testimonios, hay libros, ¿no? O también, por ejemplo, para hacer espionaje, ha sido usado años atrás, ha sido usado para muchas cosas. Lo que pasa es que no, bueno, no sé, si tú descubres cómo hacer un podcast exitoso, no lo dices a otro para... No, es un poquito así como, yo creo que ha sido un poco oculto, pero porque es algo muy bueno. Ahora que me dices que la NASA lo usa o lo ha utilizado, ¿por qué crees? ¿Cuál es la finalidad por el cual no quieren que se demuestre? Es decir, tiene que haber algún porqué, ¿no? Bueno, porque te da como una superioridad, digamos. Yo entiendo que es por algo así, ¿no? Bueno, dos cosas. Porque empodera mucho al ser humano, porque al final si tú sabes que eres inmortal, que cuando dejes este cuerpo vas a poder atravesar paredes, ir a cualquier parte y hacer lo que quieras, que vas a poder elegir volver a este plano después de nuevo. O sea, son muchas cosas que empoderan mucho y que te dan más felicidad al final, porque yo siempre digo que esas experiencias a mí me hicieron enamorarme más de la vida. No es que yo, ay, ahora como practico eso, quiero irme, quiero estar allá. No, porque yo digo, esto es genial, o sea, vinimos acá a experimentar esto. Ya te digo, allá el helado no es igual, ¿eh? No te sabe igual. Es mejor comerlo acá. Y, y hay algo, Gabriela, perdona Sí, sí. que te corte, es el cerebro, ¿cuál es su límite? Porque al final muchas personas te pueden decir, claro, puede ser toda una perspectiva de la realidad o es real, hasta qué punto. Claro, entras contigo mismo ya en un conflicto que las personas están como confusas. Bueno, acá yo te vuelvo a decir, yo nunca me atrevo a decir las certezas cómo es, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, tú te pones unas gafas de realidad virtual, ¿no? Y juegas todo el domingo, ¿te lo pasas bien o no? Sí. Bueno, pues esto es igual, pásatelo bien y saca tus propias conclusiones. Yo no, para mí esto no lo hace el cerebro, porque justamente si tú te pones un electroencefalograma Ujú. mientras haces esta práctica, el cerebro baja de frecuencia. Luego vuelve a subir y allí, que cuando nosotros estamos despiertos, estamos en ondas beta. Bueno, cuando tienes estas experiencias, estás en gamma, que son unas ondas que se descubrieron recién en los años 90 y que es como una hiperactividad. Pero no es una hiperactividad del cerebro, es de la conciencia. O sea, tú realmente estás en otras dimensiones, pero bueno, tu Ujú. amigo que le gusta probar las plantas, ¿dónde se va cuando se ve desde arriba? A otra dimensión. ¿Por qué no lo hace estando sentado en el sofá de su casa? Porque necesita como atravesar ese portal, ¿no? Es brutal, ¿eh? Es brutal, pero es bastante lógico también. O sea, si aquí nosotros sabemos que al final, aunque nosotros lo veamos súper sólido, esta taza son átomos,
como tus células y mis células y la mesa y el micro y todo, ¿no? O sea, lo que la física cuántica, yo creo que la ciencia está muy pronta a demostrar que todo esto es así. Ahora, que se quiera o no, pero por ejemplo, de experiencias cercanas a la muerte, yo he conversado con la doctora Luján Comas, que además te la recomiendo Muy que la bien. traigas aquí. Por ejemplo, se está haciendo en este momento a nivel mundial, en diferentes hospitales del mundo, todo un estudio, ¿no? De campo, digamos, con todas las personas que sufren experiencias cercanas a la muerte, bueno, para ver todas esas coincidencias, como una persona que fallece en África y que nunca vio, no sé, por decirte, la misma tecnología que el que fallece en Alemania y que el que fallece en Bolivia, van a narrar lo mismo. Es porque la conciencia está accediendo a un lugar donde sucede lo mismo. Ahora, si ese lugar es, la gente dice, ¿y eso es real? ¿Y qué es real? ¿Yo soy real sentada acá o soy un holograma que tú creaste con la onda partícula y la física cuántica y todo eso? Es que ese es el tema. Es muy divertido, ¿eh? Ir por ahí. O sea, No es me muy... explotes la cabeza. No, no, es que es muy interesante, es muy interesante. Yo por suerte tengo un amigo que es físico cuántico de muy alto nivel en Argentina. Y bueno, y le agradezco porque además él de joven fue el primero que me puso estas ideas a mí, ¿no? Cuando me explicó lo del gato de Rodinger y todo eso, que, o sea, empezás a ver, claro, pero hay una parte científica que al final sustenta esto, que no es solo magia o no sé, que me entendés que, bueno, como por ejemplo el Ujú. oráculo, que ahora ya sabemos que el oráculo lo que hace es que la hipercapacidad de nuestro inconsciente elige esa carta que es la que mejor te viene a ti para darte un mensaje ese día, no es la magia del aire. Muy bueno. Y ahora, para poner un poquito en contexto a la audiencia, ¿cómo has descubierto tú los viajes astrales, Gabriela? Bueno, mira, yo tuve la suerte de criarme en una familia muy abierta, mis padres no tenían ninguna religión y mi papá fue el primero que tenía los libros de Lobsang Rampa, que Lobsang Rampa era como un monje budista que practicaba, ¿no? Tiene un libro que se llama Mi vida con el lama y otros, bueno, mis años en el Tíbet. Y ahí fue como lo primero. Después tuve una juventud, adolescencia también de mucha búsqueda, yo hice control mental de muy jovencita, etcétera. Pero realmente, o sea, siempre me defino como una buscadora, ¿no? Porque me pasaban cosas también. Pero fue recién en el 2014 que fallece mi hijo menor de una forma muy repentina. Entonces ahí fue como que yo, bueno, eso a pesar del dolor y todo eso me motivó a decir, bueno, yo esto tengo que lograrlo porque sé que es la forma que puedo volver a ver a mi hijo. Porque yo empecé a tener muchos sueños con él, ¿no? Y, y bueno, y eso me abrió la puerta, digo, bueno, es por acá, es por acá. Así que empecé, bueno, a investigar, a meditar mucho, me preparé a estudiar, bueno, hice cursos y cosas y lo logré. Y ahí empezó esta pasión, porque yo me di cuenta primero que lo podía volver a ver, que podía incluso intercambiar información con él, preguntar cosas también que yo tenía, bueno, cómo fue, por qué pasó, ¿no? ¿Por qué no te pudieron reanimar? Uno tiene como mamá todas esas preguntas, porque yo soy un ser humano común y al día de hoy todavía, o sea, lo extraño y me duele que no esté aquí, ¿no? Pero me dio tanta comprensión y tanta paz, ¿me entendés? Porque entendés también, bueno, que las almas hacemos pactos y que estaba pactado así. Entonces, he tenido muchísimos accesos y mira, si me permitís voy a contar algo justamente que me pasó esta mañana, porque bueno, me emociono un poco, pero claro, yo como madre a veces me pregunto, bueno, pero tengo que hablar de esto en público o no, ¿sabes? Porque esto pasó hace 11 años y realmente yo no es que lo empecé a compartir enseguida, sí, con mi círculo así, pero... Y entonces anoche, que además recibí otra señal con el número 11 y justo hace 11 años, y digo, bueno, Gastón se llamaba mi hijo, ¿no? Le digo, bueno, Gastón, dame una señal si tengo que ir realmente mañana al podcast y hablar de esto, porque, bueno, porque ya te digo, uno siempre Ujú. duda, ¿no? Sí, qué sé yo. Y, y bueno, y entonces me dormí como hasta las 4:40 exactamente, que siempre me despierto así con esos números un poco. Y ahí estuve un rato despierta, pero digo, no, voy a descansar un poco más. Y entonces me programé otra vez. Le digo, bueno, dame una señal si querés. Y entonces tuve una experiencia de sueño lúcido. Por ejemplo, en este caso yo no sentí la salida de mi cuerpo, pero estaba en un sueño, encontré a mi hijo y entonces le agarro la carita y digo, estamos en el sueño, ¿no? Y bueno, y ahí tuve una experiencia que
privada, digamos, pero que fue mi confirmación de que sí, como decía, mamá, seguí que vas bien, me dijo, o sea, tenés que hacerlo y con mucho amor. Y realmente, bueno, por ejemplo, esas cosas, yo sé que hay personas que a lo mejor dicen, bueno, pero se lo inventa o... Y bueno, pero si al final si a la persona le sirve, ¿no? Yo solo digo, a mí me sirve. Si tú estás en crisis o en duelo, prueba si te sirve. No, no pido que crean nada. Gracias por contar tu historia, Gabriela. No sé si me puedes explicar cómo fue tu primera experiencia con tu hijo al hacer un viaje astral, Gabriela, porque creo que puedes abrir luz a mucha gente que a día de hoy ya, por ejemplo, si no quiere hacer un viaje astral o sí, ya, por ejemplo, que veo que tú la has sabido gestionar, ¿no?, de una manera positiva, y que es lo que hace falta hoy en día en muchas situaciones de la vida. Como antes te he explicado, batalla interna, todos tenemos una y nos cuesta afrontarla. Pues mira, yo como te dije, apenas él partió, tuve cosas así donde podríamos llamarle como pequeñas apariciones y muchos sueños, ¿no? Pero que yo no podía hacer a voluntad. O sea, sueños que a veces recordaba más, a veces recibía más información, a veces despertaba muy angustiada también porque eran sueños muy vívidos y te parecía que no había pasado, que él estaba aquí, ¿no? Y realmente, bueno, practiqué así como 2 años, o sea, un año en Argentina, después me vine a España y fue en junio del 2016, el 3 de junio, que yo sí digo que es mi nuevo cumpleaños, que tuve esa primera experiencia muy breve, ¿no? Pero yo salí de mi cuerpo, abrí la puerta de mi habitación, porque yo en este momento además teníamos habitaciones separadas con mi marido, porque bueno, como yo practicaba mucho y me gustaba así meditar y él es más lector por la noche, entonces abrí la puerta de mi habitación y había, o sea, no era el living, el salón de mi casa, era como un muelle, no me preguntes por qué, o sea, era como algo de agua, ¿no? Como si fuera un puerto pequeño. Y él estaba al final y me hace así con la mano. Y yo ahí estuve como unos segundos y me volví al cuerpo, porque fue una experiencia para mí impresionante, pero fue mucho más real que un sueño, ¿no? Fue realmente real. Entonces ahí, bueno, casi me enloquecí de alegría y digamos, digo yo, ¿y si no puedo repetir? Decía, ¿y si no me sale otra vez? Y bueno, practicaba muchísimo y realmente después accedí, ese primer año accedí 90 veces. No es que 90 veces lo encontrara a él, ¿no? Pero tenía más o menos cada 3 días una experiencia, a veces más, a veces menos, a veces más pequeña, o a veces 3 en una noche y después varias noches sin, pero mi marido, que en ese momento era mi pareja, porque todavía no estábamos casados, me decía, pero estás tomando algo. Él pensaba que yo estaba tomando algún medicamento, de cómo me mejoraba, ¿no? Y yo le decía, no, es es esta práctica, estoy... Digo, bueno, no me despiertes, no me molestes, no me despiertes. Y me mejoró, pero muchísimo. Me mejoró físicamente, me mejoró anímicamente, fue como brutal, realmente una mejora increíble, increíble. Porque yo he visto, Gabriela, que has intentado 90 veces por lo que dices. ¿Y qué es lo que buscabas de esas 90 Yo veces? cada vez verlo a él. Yo al principio, después como que me calmé y entonces muchas veces salía a buscar otras, pero siempre lo primero trato de encontrarlo a él. No siempre lo encuentro en ese plano. A veces aparezco en escenarios diferentes, a veces él me espera o me lleva a esos escenarios diferentes. Yo he estado también con mi abuela, con las dos, con mi bisabuela que nunca conocí, con mi madre que ya ahora está fallecida, pero que falleció solo hace 2 años. Es más, yo vi a mi madre fuera esa noche y yo había apagado el teléfono. Y cuando me desperté le dije a mi marido, mira, no quiero abrir el teléfono porque sé que mi mamá partió. Y efectivamente había fallecido esa noche. Mi mamá era una señora de más de 80 años, ¿no? Pero no sabíamos cuándo iba a ser el desenlace y yo la vi fuera de su cuerpo, Sí. ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que a nivel social, Gabriela, nos cuesta mucho abrir ese cajón que duele. Claro, hacer un viaje astral, ir a hablar con algo que quizás genere en ti esas emociones, ¿cómo has podido tú afrontar, vamos a llamarle esa batalla interna, para poder hacerle frente? Porque muchas veces nos quedamos bloqueados. Bueno, la batalla, yo ahora lo cuento así, pero fue dura, ¿no es cierto? Muchas veces yo volvía y después lloraba el día entero, porque decía, ¿cómo podría ser que allá era tan real y no me lo podía traer aquí, ¿entiendes? Es más, a veces despertaba así como, bueno, porque es tan real allí que
nos abrazábamos y claro, yo ¿no? Me volvía al cuerpo, pero sola, por supuesto. Entonces tuve mi conflicto, pero a la vez decía, no, voy otra vez porque le quiero preguntar esto o porque, o incluso a veces él me ayudaba porque como que se reía o tomaba a broma mi propio drama, ¿no? Y me decía, pero no pasa nada, nosotros ahora es así, después lo vamos a volver a ver y fíjate que acá me mostraba incluso como si fueran otras líneas temporales, ¿no? Donde también hacíamos cosas juntos, por así decirlo. Me hablaba de cosas de su propio, yo tengo otro hijo, me decía cosas de su hermano, o sea, cosas que él veía, por así decirlo, desde ese otro plano. Y bueno, a mí, o sea, en ese balance de dolor y de cosas, al final me ayudó, porque siempre era comprender un poquito más qué es la muerte, ¿sabes? Porque lo que más nos duele, no sé si tú estás de acuerdo, pero es que no comprendemos. O sea, no comprendemos cómo ese ser que hasta ayer estaba ahí sentado contigo, ¿no? Suponte un amigo tuyo tomándose un café y hoy pasó un accidente y es todo ese mundo no existe más. Y eso nos cuesta mucho comprenderlo. También olvidamos, a veces tengo la percepción de que olvidamos como muy, muy rápido, ¿no? Fallece una persona, depende de la conexión emocional que has tenido con él, se puede alargar más o menos, pero sí que es verdad que es como intentamos evadirnos de esa emoción y es como ya está, ¿no? Hasta que llegue mi día y es como un ciclo que nos pensamos que ya está, ¿no? No hay nada más. Y eso es lo que yo veo. Bueno, yo creo que por eso, porque por un lado a veces se trata como duele, ¿no? Hay como ciertas personas que lo simplifican o yo vivía antes en un pueblo del sur de Andalucía y lamentablemente cuando yo ya me estaba yendo del pueblo, una mamá que tenía 2 niños, el más pequeño se ahogó, ¿no? Estaban en un cumpleaños y bueno, un descuido, se ahogó. Y era brutal porque, o sea, no había pasado un mes y otras mamás le decían, bueno, ahora vas a tener otro hijo, como lo que tú dices, ¿no? Ese proceso de, no, ¿por qué voy a olvidar ese ser? Entonces puedes tener otro tipo de relación con ese hijo y ojalá tengas otros hijos, pero no se trata, digamos, de llenar un vacío, ¿no? Y a veces, no sé si, por eso digo, si la religión, si qué, se hace así como, bueno, como simplificar, bueno, no pienses en esto, ahora otra cosa. No, hay que darle tiempo porque ese vínculo que tenías con ese ser está ahí y para una mamá no va a desaparecer nunca ese vínculo. Puedes encapsularlo, llevarlo contigo, tener otro tipo de diálogo, ¿no? Pero a veces los de afuera, con esa simplificación, dicen cosas muy, muy, muy fuertes. Yo siempre lo digo, tienes que hacer como un trabajo interno para poder transitar el duelo este. Claro. Y hay personas que, por desgracia, claro, no sabes cómo va a controlar tus emociones hasta que te lo encuentras. Cuando tú te lo encuentras, claro, pasas un duelo y en función de ese periodo, de cómo las has gestionado, las cosas que has hecho, puedes seguir con tu vida de manera, digamos, idónea o puedes quedarte anclado y cosas que ibas a lograr o la vida que querías vivir, dejas de vivirla por esto, por algo que está destinado, ¿no? Que vamos a morir todos al final. Sí, y es también bastante increíble porque es como que también el entorno siempre tiene una expectativa, ¿no? Y entonces a mí también me han llegado a decir, por ejemplo, "Oh, está bastante bien por ser que te murió un hijo, ¿no?" Y es como que, ¿qué quieres? Verme destruida para toda la vida, pero, viste, a veces hay, pero no sé si la persona que lo dice, y con todo amor, quizás lo dice desde su propio miedo, ¿no? O desde esa incomprensión, o desde ese, al final, que es también como un patrón de conducta. Bueno, si te sucede esto, toda la vida tienes que estar así, o te sucede esto otro, tienes que reaccionar de esta otra manera, ¿no? Entonces puedes también estar muy bien y honrar ese dolor y honrar a ese ser que se fue de otras maneras, como, bueno, yo siento, por ejemplo, que desde el principio sentí que mi misión iba a ser ayudar a otras mamás. Algo que se me pasó por la cabeza, ¿tú te imaginas, Gabriela, que supiésemos nuestra fecha de fallecimiento? ¿Qué sucedería? Yo creo que se termina este juego. Game over. El día que sabemos eso es game over, porque no podríamos vivir así, ¿no? Porque no tendría sentido nada, no sé, o sea, justamente este juego, que yo le llamo a la vida un juego, este juego tiene la magia de toda esa incertidumbre. Si no, no tendría sentido. Es que me llamó mucho la atención también algo que dijo Mario Sabana, es la búsqueda constante en la que estamos. Claro, Quizás sea el sentido de la vida. claro.
Si supiéramos todo, ¿qué Claro. sentido tendría? Incluso yo entiendo desde mí que también, digamos, ese velo del olvido que nos toca cuando bajamos aquí a la tierra, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros nos preparamos, Mm. vamos a aprender esta lección, pero es porque si recordáramos, si yo recordara que en la vida anterior a lo mejor yo te hice daño a ti, no tendría sentido, no podríamos volver a Mm. experimentar y darnos otra oportunidad, ¿no? Y darnos, o sea, ese es el juego de volver aquí y volver a aprender. Y a lo mejor si antes no amamos, ahora amar. Y si no comprendimos la muerte, en esta vida comprenderla. Y si no lo hacemos acá, será en la próxima. Mira, acá voy a contar algo que suena un poco a lo mejor, pero yo estaba tan enfocada, digamos, en comprender que decía Gabriela, Gabriela, porque hay días que también yo estaba como, bueno, como mal, como harta, como decir, no sé, me quería morir de triste. Yo también pasé por eso. Pero pensaba, Gabriela, si no aprendes ahora, quizás la próxima vez encarnás en África y se te mueren 5 hijos. Entonces toma esta oportunidad de aprender ahora qué es la muerte, porque nosotros siempre pensamos que las cosas le pasan a otros, ¿no? La cosa es esa noticia en el periódico, pero mirá, por ejemplo, aquí mismo lo que sucedió con la Dana, o con, bueno, todo el tiempo, ¿no? Están ocurriendo tragedias. Ahora en Argentina hubo una inundación muy grande en Bahía Blanca y a unos papás arrastró a 2 niñas, ¿no? El agua, y no encontraron más, o sea, de 1 añito y 5 añitos. Entonces, esas experiencias tremendas, cuando ocurren, yo pienso que son también, bueno, oportunidades del alma, ¿no? De transformarnos. Y si no Brutal, las tomamos, nos tocarán la próxima. brutal. Eh, para explicar a la audiencia cómo se haría un viaje astral, digamos, no sé si hay un paso a paso, para poner un poquito de contexto, ¿cómo sería? Mira, lo primero, digamos, como rutina siempre, es como dormirte observándote, ¿no? No tirarte a dormir así, como pensando, bueno, mañana a las 8 vuelvo a ser Gabriela o Sofía. No, dormirte observándote. Cuando dormimos pasamos por distintos procesos. Entonces, si tú tienes la capacidad de ver cómo el cuerpo se va durmiendo y mantener tu conciencia, yo le llamo dormir con un solo ojo, y mantenerte ahí, empiezas a observar que pasan cosas en el cuerpo, llamémosle físico, pero en realidad no son físicas, porque si tú abres los ojos no está pasando nada. Pero tú puedes sentir que tu cuerpo vibra, o mucho calor, o sonidos que no están en tu habitación, ¿no? Todo eso es como la previa. Si tú puedes mantenerte ahí, yo le llamo pasar el garaje, o sea, si tú puedes mantenerte, cuando sales del cuerpo vas a salir consciente. Realmente no hay más secreto que ese. Lo que pasa es que eso requiere práctica y requiere conocer más cómo dormimos. Entonces, el momento es ideal es cuando te estás durmiendo o cuando te estás despertando. Porque cuando te estás despertando, vienes del patio de juego. ¿Eh? Entonces, si tú estás entrando por esa puerta y te olvidas algo, puedes volver a salir. ¿Quién de chico o de grande no ha vuelto a un sueño, por ejemplo, que le gustaba, ¿no? Ay, no, no me gusta, mamá, un poco más y te llamaban para ir al colegio, pero te volvías al sueño. Bueno, eso es entrar y salir. O sea, tu conciencia volvió un poquito porque tu mamá te despertó, pero después volvía. No es difícil, no es difícil, sino que lo hemos olvidado. ¿Y por qué es importante controlar nuestras emociones durante la práctica? Mira, yo me lo preguntaba esto también, ¿Mm? ¿por qué al principio? Y a la conclusión que yo llegué es porque cuando nosotros tenemos emociones, nuestro cuerpo biológico reacciona. Por ejemplo, si a ti te corre ahí un asesino en una pesadilla, el cuerpo reacciona, por eso muchas veces despertamos de las pesadillas, porque tienes a lo mejor adrenalina, ¿no? Entonces, lo mismo es con la emoción, aunque sea una emoción positiva o negativa. También si, por ejemplo, yo si ahí lloro por algo que me quedo como petrificada, como si entrara en parálisis de sueño, por ejemplo. Quiere decir que una parte mía se conecta con el cuerpo físico ya. Entonces, esto yo no lo sé científicamente, pero yo entiendo eso, que las emociones conectan el cuerpo. Por ejemplo, Sofian, yo llegué a esa conclusión con el sonambulismo también. ¿Por qué el sonámbulo lleva su cuerpo físico al sueño? Porque el sonámbulo está soñando. O sea, hay una parte que no se le termina de desconectar. Es como si en vez de dejar la bicicleta e irse, ¿no? Lleva consigo la bicicleta. Entonces, pero son todas conclusiones empíricas. Yo realmente
como tengo una edad ya, no me he puesto a estudiar neurociencia y todo eso, que me encantaría, sí que leo mucho y me informo, pero me encantaría saber más específicamente, digamos, de la biología, qué ocurre. Pero yo creo que es porque los químicos se activan y al activarse los químicos despierta el cuerpo. ¿Y cómo influye el miedo? Antes hemos mencionado el miedo. Una persona que tiene miedo realmente puede entrar en ese estado de conciencia que hace falta. Claro, por eso el miedo puede o alterarte, que realmente tus ondas cerebrales nunca puedan pasar de beta a alfa y de alfa a teta y de teta a delta, o sea, tenés que hacer el miedo te puede tensionar, ¿no? Por eso el estrés, por ejemplo, las personas, que es como una especie de miedo, no duermen bien. Después, si estás en el momento de acceder, que esto le pasa muchísimo a los alumnos, que estaban ahí, y dicen, ay, mejor mañana, ¿no? Es como que se vuelven, claro, es el miedo, ya te digo, también natural que tenemos, el miedo a lo desconocido, el miedo a salir de la caverna al final, ¿no? Entonces, eso también puede ser una traba. Y también puede ser que ese miedo te haga ver cosas feas, por eso digo, o que te haga no tolerar, porque a veces... eh, o sea, te pasan cosas, pero si tú sabes que es la ruta de la salida, no te importa. O sea, puedes sentir, yo ahora puse en mi canal un video, por ejemplo, se llama La pata de elefante, porque puedes sentir como que te está pisando un elefante. Dices, acá me muero. Pues ese es el instante antes de la salida. Por ejemplo, una gran presión aquí en el pecho. Entonces, pero cuando tienes la información, ahí el miedo se va. Pero si no, claro, te juega en contra. Claro, una persona que tenga miedo y que quiera hacer la práctica esta, a decir, claro, yo no quiero ver algo que me dé miedo, ¿sabes? ¿Qué necesidad tengo de hacer esto? ¿Sabes? Bueno, ¿y qué necesidad tienes de hacer 50 o 200 lagartijas para ponerte fuerte? Lo haces porque quieres, claro. El que no quiera no lo va a hacer, por supuesto. Es decir, una persona, para poner un poquito de contexto, Sí. una persona que tiene una vida, por ejemplo, normal, en el sentido de que no tiene una experiencia que quiera conectar, ¿cómo puede usar Que no también? tiene, dices tú, una experiencia. Sí. ¿Cómo puede usar también esta herramienta para él? Es decir, de vida cotidiana, digamos. Y por ejemplo, mi padre, que es muy inventor, porque él es Ajá. metalúrgico y todo, él en esos estados ahí como de duermevela, ¿no? Lo usa para resolver las invenciones, por ejemplo. Él no es que le interese ir a Egipto como a mí o que yo. Él me llama y dice, ¡ay, mira, estaba ahí! Por ejemplo, o sea, de hecho, se dice que Edison, Einstein, o sea, Salvador Dalí, eran soñadores lúcidos, tenían acceso o entraban, o sea, empíricamente, ¿no es cierto? No es que estudiaran eso, pero, o sea, por ejemplo, sabían que en el sueño o en ese estado de semi-inconsciencia podía venir la solución o la fórmula, ¿no? Por ejemplo, Edison dice que le bajó en un segundo lo de la electricidad. Después tuvo como un año para poder incluso demostrárselo a sí mismo, ¿no? Pero la información se descarga de ahí. Entonces, puedes tener otros usos. Porque ahí podemos tener una información que en el plano físico nunca nos llegaría. O a lo mejor no llegaría, pero ahí el que la traiga de ahí le va a llegar antes, quizás, por ejemplo. ¿Por qué? Ahora te pregunto yo a ti. ¿Por qué el avión, ¿no? La capacidad de volar, se estaba experimentando en 3 puntos del planeta a la vez? ¿Por qué los hermanos Wright se van allá a Kitty Hawk, en Estados Unidos, como casi en secreto, en un lugar donde no vivía nadie, a practicar? Porque en Alemania otros estaban haciendo lo mismo. O sea, había una información ya que la gente, sea en sueños, sea en estados así, había descargado de que se podía hacer algo para volar. Y entonces eso, por ejemplo, en el mundo científico ocurre muchísimo. El que le hace un eureka, publica el paper mañana porque sabe que la información puede haber sido bajada incluso en el mismo instante por otro científico, porque allí es como el campo de todas las posibilidades. Porque esto me lleva a la pregunta de cómo afecta todo esto el nivel de conciencia colectivo. Bueno, es súper interesante para mí. De hecho, por ejemplo, ¿quién descubrió la primera importancia de lo que sería como el inconsciente colectivo? Carl Jung, ¿no es cierto? Que él se da cuenta que antes de venir la guerra la gente tenía sueños muy similares. O, por ejemplo, Brian Weiss, que ha escrito tantos libros de vida después de la vida, que descubre en terapia, o sea, que sus pacientes los ponía en estado de hipnosis y recordaban cosas similares de vidas pasadas. Entonces, hay una parte
que le puedes llamar registros akáshicos, le puedes llamar metaconsciente o como quieras, donde toda la información aparentemente que nosotros estamos generando se comparte también. Entonces, cuando tú tienes estas experiencias, ¿por qué puedes descargar información que yo no tengo? Porque las tomas de ahí, de que otro humano u otro ser del universo a lo mejor ya lo experimentó o ya lo creó o ya lo pensó incluso. Y yo veo que son informaciones, por eso te lo decía antes, que son informaciones que, por ejemplo, en un plano físico no puedes llegar. Antes has mencionado a alguien, ¿no? A Thomas Edison, Sí. que son cosas Salvador Dalí o Thomas Edison o Einstein con la teoría, correcto, por ejemplo. que son cosas que todavía no han existido y nadie ha descubierto, pero que en este plano no lo hemos encontrado, pero que en otro plano Claro. sí que está. Por eso te lo comentaba. Por eso, porque yo entiendo que en ese otro plano, ya te digo que no le pongamos nombre, todo lo que puede ser ya es. O sea, ahí existe todo. Existe seguramente la solución de la vacuna para el cáncer o sea, existe todo. Lo que pasa es que o está encriptado o es simbólico o el juego este de la vida acá es ir descargando de a gotitas, no lo sé. Pero yo he visto cosas ahí que estoy segura que van a ser de un futuro. ¿Entendés? O no sé si del futuro aquí o del futuro en otra Gaia o no lo sé, pero si las puedo ver es porque en alguna parte existen. Okay. No me las o sea, mi mente no podría haber inventado eso, ¿me entendés? Ahora me vienen muchos labs. Antes lo relaciono con lo que me has dicho de la NASA. Sí. Claro, que están intentando investigar siempre, intentar Sí. anticiparse a todo. Claro, tú sí puedes ir y ver otras cosas y anticiparte de todo lo que va a venir. Claro, es lo que has mencionado, tienes el control o el poder, ¿no? Absoluto. Claro, y al final, por ejemplo, también hay como, ¿cómo se dice? Como, no teorías, pero bueno, no me sale la palabra, en Latinoamérica hay como historias, ¿no es cierto?, de que ciertos chamanes, o sea, no hay libros porque así no hay transmisión oral, anticiparon que iba a venir la conquista a América, se anticiparon ese hombre que iba a llegar en barcos, anticiparon cosas. ¿De dónde lo anticiparon? O sea, hay una parte donde la información está también. Claro, luego en gente que nos escucha te pueden decir que ellos son los que hacen el problema, luego te dan la solución, ¿sabes? Siempre hay ese dilema. Sí, sí, sí. Pero, Bueno, ahí no, yo no voy mucho, yo soy como muy optimista okay, de la vida, ¿no? A pesar de todo lo que a lo mejor he enfrentado, soy súper optimista. Y creo que vamos por el camino correcto como humanidad, que vamos avanzando, que esto ahora es para todos. Yo sé que en unos años más yo no voy a poder dar ningún curso más porque esto va a ser natural. Por ahora lo enseño, pero yo sé que la gente va a venir naturalmente, porque así como otras capacidades se nos han despertado, así que yo soy muy optimista, ¿no? Más allá de las teorías y las cosas. sí que es verdad que veo que, no sé si estás de acuerdo, que el tema de la espiritualidad, cada vez las personas toman más conciencia, quieren más espiritualidad, se trabajan Por más. supuesto. El 2020 fue un regalo enorme que tuvimos, aunque haya parecido otra cosa. Fue un despertar. A mí llegan todos los días personas, yo desperté en el 2020, yo desperté en el 2020. O sea, hay un despertar que también tiene que ver, bueno, con este verano cósmico que estamos viviendo, ¿no? Por eso te digo, todo es como un juego y vamos bien, vamos bien. Yo quiero dejar ese mensaje, vamos bien. Perfecto. Digamos que cuando haces el viaje, ¿qué puede durar? Sé que puede variar, ¿no? Pero para una persona que quizás todavía no lo ha hecho, empieza, ¿qué puede durar ese viaje? Porque entiendo que no lo pueden despertar, ¿o sí? ¿Es peligroso? No, sí te pueden despertar, porque te puede despertar tu compañero, tu perro, tu cosa. Lo que pasa es que te vas a enojar. Te vas a decir, ¿por qué me despertaste que estabas volando por no sé dónde? Okay. Mira, vuelvo a decirte, en el tiempo de aquí, el viaje puede durar máximo a lo mejor 15 minutos, máximo, o sea, lo que dura la fase REM, que es cuando el estado de conciencia, digamos, está como activo, ¿no? Y con tu cuerpo dormido o muy relajado. Ahora, lo que pasa es que ahí el tiempo es diferente. Entonces, esos 15 minutos vos podés haber ido, no sé, a la casa de tus abuelos de la infancia, en no sé dónde, y conversado con tu abuelo como una hora y te mostró, es otro cómo lo vives, ¿no? Yo siempre hablo de mí porque no me gusta. Lo máximo, por ejemplo, que yo he percibido fueron una noche que tuve como 3 experiencias como de 20 minutos de aquí, ¿no?
Entonces yo digo, bueno, fueron como mis experiencias más largas, creo. Y después, una noche que una empresa que está en Alcocebre, que está haciendo como unas máquinas de, bueno, de energía y de electromagnetismo, me ofrecieron si yo me prestaba para probarlas. Y esa también fue, digamos, como otra noche donde yo estuve como la sensación de que había estado muchas horas, ¿no? Allí. Sí, fue como algo especial, pero en ese caso también lo atribuyo a que, bueno, la máquina hacía como un sonido especial, como un sonido binaural y todo eso. Y bueno, una noche bellísima para mí, pero ya te digo, esa es mi realidad. A lo mejor viene otro viajero Ujú. astral y te dice, yo estoy 5 horas. Yo nunca conocí a nadie. ¿Y tú, Gabriela, has tenido contacto con algunos seres, vamos a llamarles no humanos? ¿O has podido ver? No me preguntes, después la gente no me toma en serio. Sí, sí, he visto seres, digamos, de forma diferentes a nosotros, podríamos decir. Uno fue una experiencia en la isla de Pascua, de la isla de Pascua, no, de la isla de Malta. Yo no conocía, acá en Malta, que es otro país, ¿viste? Bueno, fui ahí a dar un curso junto con otra persona y yo me alojaba, me pasearon por la isla durante todo el día y después me alojaron en un departamento donde yo estaba sola. Y ahí tuve una experiencia como dos seres con cráneos ovalados y la piel muy dorada, ¿no? Que me vinieron como a despertar. Que, que bueno, ahí tuve una pequeña experiencia porque a mí me dio como un poquito de cosa, la verdad. Y se me terminó bastante rápido. Y yo no sabía nada de Malta. Y al otro día, como comenté, y me dicen, pero acá hay algo en el museo, qué sé yo. Y se habían encontrado ahí, por ejemplo, unos 60 cráneos ovalados y yo no tenía la menor idea, ¿eh? Te juro. O sea, y después, bueno, me mostraron que hay todos como unos museos, pero que son subterráneos, unos Ujú. túneles, el hipogeo. Yo la verdad que desconocía la información. O sea que ahí fue el lugar que me dio la información. Y otra experiencia, bueno, me han pasado varias, otras también en mi cuarto, cuando vivía allá en Almería. He tenido varias así con seres diferentes, digamos. En general han sido como mensajes. ¿Y cómo es eso de, porque me genera curiosidad, de el no frenar, es decir, el que no te genere miedo y seguir en la práctica? Porque muchas personas, quizás antes le hemos comentado, ¿no? Quizás veas algo que te genere miedo, pero aún así veo que es como algo natural, normal, vamos a llamarle. Sí, bueno, porque como yo sé que no me puede pasar Ujú. nada, o sea, ahí, por ejemplo, en esa experiencia creo que, bueno, yo estaba muy cansada y quizás por eso la experiencia se me terminó, porque había volado ese día, había llegado, no me habían paseado todo el día, pero además creo que sí, que me dio una cosa, pero después, por ejemplo, me enteré que ahí habían además como, había mucha historia de dolor en la isla, ¿no? Entonces digo, bueno, a lo mejor lo que me frenó es que sí que yo veo que siempre, y acá en Vigilia también, me protejo mucho de lo que me pueda causar dolor porque se ve que es como algo que no quiero después de la experiencia. Yo no veo, por ejemplo, una película de muerte ni de cosas, no quiero. Entonces pienso ahí, ¿eh? Pero, por ejemplo, también me ocurrió otra vez que era en mi habitación, que salí, que había dos seres muy diferentes, ¿no? Y como te decía, por ejemplo, sentí como que o sea, que podía, Ujú. pero paralizada yo. Quizás eso es un poquito el miedo, ¿no? Pero como después me vuelvo al cuerpo y no pasa nada, esa experiencia me interesó muchísimo a mí porque me dieron una información. Hostia, no se puede saber la información, ¿eh? No, no, sí, sí, era justo la época en que era muy difícil viajar, salir de España y yo quería ir a Argentina Ujú. porque, bueno, porque mi hijo estaba allá y porque ya- yo como no tenía idea de lo que iba a pasar, ya me había comprado con mucha anticipación los tickets y me dijeron, no, no, vos vas a poder salir, vas a ir tranquila, vas a entrar a Argentina. Y es cierto que fue bastante bravo, pero pudimos salir de España y entrar a Argentina y a mi marido casi no lo querían entrar porque todavía no era mi marido Ujú. ahí, como era extranjero, qué sé yo, pero todo al final lo pudimos hacer. Algo que también me genera mucha curiosidad, Gabriela, es hacerlo, digamos, a la inversa. Es decir, nosotros vamos o intentamos no salir de nuestro cuerpo, pero vamos a hacerlo al revés. ¿Pueden Sí. venir almas y hablar con nosotros en este plano físico? Si pueden venir almas, sí, yo creo que sí. Esos son justamente los seres desencarnados Ujú. o los ángeles que nombra la Biblia. O sea, creo que sí, que eso pueden venir en sueños. La mayoría de las veces vienen en sueños. Hay libros de médicos muy interesantes, como el doctor Newton, por ejemplo, que ha investigado mucho este tema. Pero bueno, también hay personas que canalizan, ¿no? Estando despiertos. A mí eso también se me ha abierto un poco, digamos, de que a veces me contacta alguna mamá
y yo no la conozco de nada, pero mientras leo su mensaje, me contacta la persona fallecida. Como que ellos estuvieran buscando a veces con quién poder mandar un mensaje. Y con toda la experiencia que has tenido ahora, Gabriela, ¿cómo te imaginas tu vida sin los viajes astrales? Bueno, ve acá, por las dudas, algún guía me esté escuchando. Yo nunca quiero dejar de hacerlos. Ojalá que sea algo que he incorporado a mi vida para siempre. No sé, quizás si no hubiera podido hacer esto, hubiera encontrado al final otra herramienta, si era mi destino, ¿no? Si era mi destino, a lo mejor se hubiera abierto más la clarividencia o la mediunidad, como está llegando ahora, pero la verdad que no me la imagino. A mí forma parte de mi vida ahora. Yo ya no tengo que hacer una ejercitación así, o sea, yo lo tengo incorporado. Dice que no te la podrían quitar ahora, Gabriela, básicamente. Espero que no, pero bueno, estoy abierta a lo A que tope. mi ser superior me... Gabriela, ¿cómo ves este 2025 con toda la experiencia, con toda la información que tienes? ¿Cómo ves o si te puedes anticipar algo de este 2025? Chan, chan. Bueno, creo que es un año donde todo se va a acelerar. Es importante que las personas comprendan esto. Acelerar quiere decir que los procesos van a ir rápido, ¿eh? Y si no nos resistimos, mejor, porque tenemos que sacarnos como esos caparazones antiguos para que aparezca nuestro verdadero ser. Ese ser va a ser mejor que este, o sea, va a tener más capacidades. No tenemos que tener miedo de perder lo que ahora nos parece importante, ¿no? Yo creo que va a ser así, sobre todo, bueno, hasta septiembre, que llega el próximo eclipse, pero en general creo que todo este año es como un año de acelerador. Es como si nos hubieran metido en una batidora. Okay. Y hay que confiar mucho y conectar mucho con la intuición, con el corazón, un poquito la mente de lado. Okay. Para ir concluyendo, Gabriela, ¿cuál es el sentido para ti de la vida? Pues experimentar, descubrir y experimentar. Para mí ese es el sentido de experimentar y poder llegar a comprender la vida con gran compasión, ¿no? Comprendiendo que finalmente todo lo que sucede está bien, porque es parte del camino. Compasión hacia ese incluso que juzgamos con severidad o que nos parece que hizo algo muy, muy dañino, muy doloroso, pero al final todos somos actores de este juego. Así que experimentemos desde el amor. Es que me gusta haceros reflexionar, Gabriela. ¿Más? Sí, un poquito más. Voy a beber agua entonces. Sí, por supuesto. Que Dios no quiera, Gabriela, digamos que falleces hoy, ¿cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Espero que súper bien, porque yo siempre que tomo algún avión o algo le digo a mi hijo que sepas que, al que está en Argentina, ¿no? Que sepas que yo estoy súper feliz, le digo, ¿no? Si me muero hoy, me muero súper feliz, así que espero que me recuerden así, muy feliz, muy, muy chispeante, yo soy una persona muy optimista de la vida siempre. Y ya para finalizar, Gabriela, para las personas que nos estén escuchando, nuestra audiencia y tu comunidad y otros nuevos que nos van a escuchar y estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué recomendación o qué legado te gustaría dejarles? Ay, no sé, me haces emocionar un poco. Me gustaría que se den la oportunidad de ver esa batalla interna que generalmente es de dolor, ¿no? Con otros ojos. Que no lo mires con los ojos a lo mejor ni lo que te dice tu familia, ni tu entorno, míralo con los propios, porque son los propios los que nos van a mostrar el verdadero camino. Brutal. Pues tu legado quedará aquí, Gabriela. No sé si quieres añadir algo más. No, simplemente que si quieres hacer un regalo a tu comunidad, vamos a dejar un link para que todo el que quiera un pequeño curso gratuito y que se anime a experimentar y una meditación guiada también que pueden obtener muy buenos resultados, queda a disposición para que lo pongas para tu comunidad. Por supuesto, nosotros dejaremos toda tu información, tus redes sociales para que te encuentren y también te quiero dar las gracias tanto yo como el equipo de que estés aquí hoy con nosotros, Gabriela. Gracias a ti por haberme invitado, muchísimas gracias y bueno, ojalá que esta información lleve consuelo y alivio a muchas personas. Nos vamos a ir despidiendo ya por ahí. Chao. Gracias a todos.